¿Cómo les fue? Bien, Bien, creo que profe. todo bien, profe. Bien, Todo profe. bien, todo correcto, profe. ¿Pudieron terminar todas las preguntas? Creo que a nosotros nos faltó como una nada más, creo. Ujú. Sí, a nosotros uno. Ok, bueno, A nosotros entonces, nos faltó una y ahorita estoy pasando lo del cuaderno a la com. ajá, ok. Bueno, lo de terminar de pasarlo, pueden hacerlo, digamos, en las próximas horas, no tiene que ser ya mismo. O sea, básicamente, bueno, el objetivo de estas actividades es obviamente, bueno, utilizar el tiempo de clase para que trabajen entre ustedes y, bueno, comenten, lean, investiguen y resuelvan problemas y, bueno, y los hablemos aquí. Entonces, bueno, vamos a ir grupo por grupo. Bueno, les voy a ir asignando, bueno, una pregunta y cada uno, bueno, me responde qué fue lo que encontraron y así podemos ir viendo entre todos. eh, bueno, justamente las respuestas. Grupo uno nos puede exponer qué encontraron sobre la primera pregunta. Sí, profe. En traductor es el que convierte a un programa usuario escrito en algún lenguaje a otro. El lenguaje fuente es el lenguaje en el que está escrito el lenguaje original. El lenguaje objetivo es el lenguaje que se convierte del lenguaje original. Y el programa objeto, en la traducción del lenguaje fuente, se convierte en un programa equivalente llamado programa binario ejecutable o programa objeto. Ujú. Ok, bueno, recuerden que el término traductor tal vez es un concepto muy general. Bueno, como ya habrán visto en las lecturas y los videos, bueno, existen programas que son compilados, otros que son interpretados. Entonces, bueno, el manejo de los mismos es distinto y tal vez traductor sea como la, o el término tal vez más general. Por aquí, bueno, se van a encontrar tal vez en el futuro, si alguno trabaja tal vez con sistemas empotrados, lo que se llama cross compilación, que justamente estamos, bueno, desarrollando código en una computadora que va a ser ejecutado en otro sistema tal vez. Y bueno, y son completamente distintos. Incluso podríamos estar hablando de un procesador distinto en un sistema empotrado. Entonces, justamente en la computadora donde estamos desarrollando nuestro código, tiene que generar el código objeto para este otro procesador, pero eso, o sea, no hay, digamos, no hay relación entre la computadora y tal vez el procesador. Entonces, lo que se genera es el programa objeto y bueno, luego se descarga en el empotrado. Usualmente así funciona. El grupo 2, ¿qué encontraron para la pregunta 2? ¿Qué ventajas y desventajas encontraron sobre el lenguaje ensamblador? Bueno, profe, de las ventajas, que bueno, se tiene un mayor control sobre el hardware. Para las personas tiende a ser un poco mejor la memorización de las abreviaciones del lenguaje ensamblador, ya sea de suma, resta, multiplicación. Y al ser, por así decirlo, estar más cerca del lenguaje máquina, el proceso es más rápido acerca de la información. De las desventajas es el tiempo de programación, al ser, bueno, aunque las abreviaciones sean un poquito más fáciles de memorizar, el tiempo de programación tiende a ser un poco mayor debido a que por función eh, la cantidad de líneas de código tiende a ser mayor en ensamblador, ¿verdad? Comparado a un lenguaje de alto nivel. La etapa de depuración toma un mayor tiempo de estar probando el código bueno, y en su caso, pues la etapa de mantenimiento también tiende a ser más extensa y ya que cada arquitectura puede tener un ensamblador diferente, no tiene una sintaxis fija y eso sería la parte de mi grupo. Ujú. Ok, sí, genial. Pues sí, en general, bueno, el ensamblador, ya saben, es más rápido, o sea, corre más rápido que tal vez el mismo programa diseñado en un lenguaje de alto nivel, porque justamente el compilador es el que tiene que convertir ese lenguaje de alto nivel a instrucciones, bueno, de ensamblador y luego en instrucciones máquina. Y pues, o sea, el ensamblador es una máquina y no un ser humano. Y a veces mete cosas que tal vez son, digamos, que no son tan necesarias que alertan un poco la ejecución.
Las instrucciones sí son muy sencillas, o sea, son muy unitarias, son de sumar, restar, haga un salto, o sea, son acciones muy directas que son fáciles de recordar justamente por los mnemónicos que nos indican, sumar, restar, multiplicar, etcétera. Pero sí, a la larga tal vez, o sea, puede ser una ventaja y una desventaja. eh, Escribir, bueno, ensamblador, como van a ver más adelante, bueno, tienen que cambiar un poco el cassette mental o el mindset de desarrollo, que no es lo mismo, bueno, trabajar con un lenguaje de alto nivel. O sea, las cosas hay que hacerlas distintas. Yo creo que tal vez, bueno, como con todo, la práctica y el tiempo, eh, a la larga, bueno, van a hacer que podamos hacer el trabajo mejor. Entonces, bueno, me parece que ya el ensamblador es algo que se usa en menor, no sé, menor cantidad tal vez que el resto de lenguajes. Tal vez hace 30 años era algo más normal y tal vez en ese tiempo los ingenieros eran, bueno, más especializados en ensamblador. Ahorita tal vez es como parte, no sé, un curso un poquito más secundario. Es importante que sepan, bueno, cómo funciona el procesador dependiendo de la arquitectura. Una desventaja grande justamente es esa, que no es un lenguaje único, depende del procesador o de la compañía, etcétera, pero en general tienen bastantes similitudes. Mantener un programa en general, entre más grande sea el programa, más difícil va a ser mantenerlo. Entonces sí, siempre hay que tratar de tender a hacer todo de la forma más compacta posible. Creo que una solución moderna para ese tipo de cosas es lo que se llaman intrinsics. Voy a apuntarlo por acá. Eh, que bueno, el lápiz de este programa es feísimo. Cuando yo trabajé en desarrollo de software, trabajamos con una compañía particular de procesadores que se llama Tensilica, que hace procesadores para dispositivos móviles o aplicaciones de procesamiento digital de señales. Entonces, bueno, es un procesador con muchas más capacidades y justamente se podía optimizar utilizando lo que llaman intrinsics, que son ya funciones particulares del set de instrucciones del procesador, donde incluso se pueden hacer dos multiplicaciones al mismo tiempo. O sea, la arquitectura del procesador está hecha de esa manera, que se pueden hacer varias operaciones al mismo tiempo. Los registros incluso son más grandes, de 40 bits, para manejar mayor precisión en el manejo de datos. Y de alguna manera, esos intrinsics eran como instrucciones de ensamblador, pero tal vez en forma de función de C. Entonces era un poquito más fácil de utilizar. Incluso, bueno, el procesador permitía escribir en lenguaje ensamblador. O sea, yo, como les digo, soy de electrónica y nunca me enseñaron ensamblador. Y recuerdo una vez que mi jefe me había dicho que necesitaba que hiciera algún ensamblador y yo, o sea, yo me asusté, digo yo, nunca, o sea, nunca he pasado por acá. Entonces, verdaderamente me asusté, por dicha no hubo que hacerlo. Pero bueno, aquí el grupo 3, ¿qué encontraron respecto a la pregunta 3? ¿Cuáles son las partes de una instrucción de ensamblador? Ok, serían las etiquetas, código de operación, operandos y comentarios. Las etiquetas serían nombres simbólicos e direcciones de memoria. Los códigos de operación es el objetivo del programa que se está desarrollando. Operandos es una abreviatura simbólica de las operaciones del programa y los comentarios son, pues serían ideas o soluciones que tienen que ver con el desarrollo del código. Ujú. Ok, vean que justamente cada instrucción que uno coloca en el código, sea como sea, sume este registro con este número. Todos esos componentes de la instrucción justamente se convierten en ceros y unos, que es lo que termina siendo el lenguaje máquina. O sea, al final una instrucción se compone de una cantidad ahí de bits particular dependiendo de la arquitectura, y justamente eso es lo que utiliza la arquitectura para poner a funcionar toda la circuitería. Entonces, bueno, tenemos el código operacional, que es el que indica si es una suma, si es una resta, multiplicación, si es un salto, etcétera. Ahí diferentes tipos de instrucciones, y ese código operacional
es el que activa, con la circuitería de control es la que activa los caminos, las rutas, le dice a la ALU, bueno, active tal parte y ponga el resultado acá, etcétera. Entonces, bueno, vean que justamente la instrucción de ensamblador en sus partes es lo que se termina convirtiendo en un chorro de bits, que son el lenguaje máquina. Ok, el grupo 4, ¿qué encontraron sobre qué es una pseudoinstrucción? Bueno, profe, yo encontré que una pseudoinstrucción son instrucciones que ayudan al proceso de ensamblado en un programa, no traduciéndose a código máquina. Y bueno, básicamente eso fue lo que encontré por ahí. Ujú. Ok, bueno, sí, esto es bastante sencilla. Grupo 5, ¿nos puede exponer un poco sobre, bueno, qué hacen estas directivas? Si hay un grupo 5, ¿verdad? ¿Alguno? El grupo 1 puede ser nosotros otra vez. Sí, está bien. Profe, en las directivas, el public permite hacer visibles al exterior los símbolos, variables, procedimientos y es necesario para la programación modular e interfaces con lenguaje de alto nivel. El stern permite acceder a símbolos definidos en otro fichero de objeto. Es necesario también indicar el tipo del dato o el procedimiento. El include añade los ficheros fuente en proceso de ensamblaje, el fichero indicado. En el punto en que aparece el include es exactamente lo mismo que mezclar ambos ficheros con un editor de texto. El prod define el inicio de un procedimiento que es el conjunto de sentencias a las que se puede acceder directamente llamando al procedimiento. Ujú. Creo que es eso. Sí. Bueno, vean que en general esos tres que están acá aparecen, bueno, en otros lenguajes, ahí los van a ver, tal vez en C, en Java, Pro, que es algo, bueno, más de ensamblador. Entonces, bueno, sí, como mencionó el compañero, bueno, include nos va a servir para incluir archivos, bueno, archivos justamente include o de cabecera, donde vamos a tener definidos los prototipos de funciones o incluso símbolos constantes. Esto, bueno, ensamblador y C tienen una relación, bueno, muy cercana, ¿verdad? Entonces, bueno, funciona casi que igual en C. Entonces, bueno, usualmente bueno, y como lo mencionó el compañero, por modularidad, justamente estas directivas nos permiten tener un proyecto bien ordenado a lo largo de varios archivos, en vez de tener todo en un mismo archivo, que justamente hace todo más difícil tal vez de manejar. Entonces, bueno, para definir funciones en otros archivos, vamos a justamente hacer los includes del archivo include de prototipos de funciones. Con extern podemos, bueno, decirle al compilador que estamos accediendo tal vez a un símbolo que va a estar justamente afuera. Y bueno, y public es para justamente darle esa capacidad de que podamos ver en diferentes archivos o en diferentes contextos tal vez un pedazo de información. El grupo 2 nos puede explicar de qué se compone un macro. Sí, profe, bueno, las macros generalmente tienen tres partes, se pueden decir, que principalmente es la cabecera o el título, que es donde se va a especificar el nombre de la macro que vamos a definir. Después el texto, que es el cuerpo que va a tener la macro, es básicamente el cuerpo. Y por último, una de instrucción que ocupamos para que indique el final de la definición, que es donde acaba la macro. Ujú. Ok, muy bien. Grupo 3, ¿cuál es la diferencia entre un macro y un procedimiento? Ok, lo que puse yo. Ok, un macro sería la forma en la que se nos omite la reescritura de código en nuestro programa, una abreviatura de texto que nos crea código de forma automática, mientras que un procedimiento es una instrucción de máquina que se inserta en el programa objeto. Ujú. Que bueno, básicamente la otra, bueno, tal vez diferencia entre
un macro y un procedimiento es que el macro, bueno, el compilador tiene que evaluarlo en tiempo de compilación y básicamente lo que hace es eh, copiar las instrucciones del macro en el punto donde es llamado. Entonces es como un copy-paste, por decirlo así. Entonces, bueno, cuando... Profe, Sí. y bueno, añadiéndole a eso también que después de hacer el copy-paste, desecha el título de la macro y deja solo las instrucciones. Ajá, sí, justamente, digamos, el macro es básicamente cuando tenemos una porción de código no tan grande para hacer un procedimiento, pero no tan pequeña como para estarlo escribiendo todas las veces. Básicamente es como como sacar a factor común, por decirlo así, 5 líneas de código, en vez de tener esas 5 líneas de código copiadas 20 veces a lo largo de varios archivos, simplemente la coloco en un archivo, la defino, este es un macro, esta es la función o estas son las instrucciones que va a hacer, y cuando quiero llamarla, pum, ahí escribo, bueno, el llamado al macro como si fuera una función. O sea, uno puede utilizar macros con parámetros de entrada y de salida. Es como, o sea, uno los puede utilizar como si fuera una función, pero sí, justamente al final del proceso de ensamblaje, el ensamblador lo que hace es poner esas 5 líneas. Entonces, básicamente lo que nos estamos salvando es de escribir tanto código, tal vez, o de que el código quede, digamos, muy largo. O sea, como les digo, imagínense que se utilice el código 20 veces y el código sea de 5 líneas, entonces ya son 20 por 5, son 100 líneas de código, cuando podemos hacerlo con una sola, lo cual nos daría solamente 20 líneas de código. Entonces vean o sea, que estamos teniendo un quinto de ganancia en cuanto a longitud del código, lo cual lo hace más mantenible también incluso. O imagínense que queramos cambiar la forma en la que calculamos esas líneas. De repente va a haber que hacerlo 20 veces en todos los lugares. Entonces siempre es mejor como tener las cosas localizadas. Entonces es mejor hacer un cambio una vez en el archivo donde está definido el macro que ir a hacerlo 20 veces. Y al rato se nos olvida hacerla en una y ya, pues, no todas las veces donde el código es llamado tiene esa nueva actualización y posiblemente, bueno, esos son eh, posibles bugs. Entonces, bueno, en general, ustedes como programadores, y esto es un arte, o sea, ser programador tiene tanto su parte técnica como la parte de arte o sea, que no vienen en los libros, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender justamente ese tipo de cosas de estilo, de gusto, que van a hacer que el código sea más fácil de mantener y más libre de errores. O sea, yo he pasado, bueno, pasé cuando trabajaba en esto, un bug podía detenerme el trabajo por un mes completo y era ponerse a investigar dónde era que algo estaba fallando. Y al final, bueno, siempre lo que decía cuando encontraba que era el bug, decía, "Sí, era esta tontera". O sea, al final, después de investigar tanto, siempre uno dice, era una tontera. Obviamente no lo era, pues que tomaba un tiempo largo resolverlo. Pero bueno, ese es el problema de los bugs. O sea, se puede resolver en 2 horas o en un mes. Uno nunca sabe. Entonces, como programadores tienen que, bueno, tratar de escribir código que sea lo menos propenso a errores en general. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema de los procedimientos? O por qué no metemos 5 líneas de código en un procedimiento y lo llamamos 5 veces? Porque justamente va a haber un overhead. El overhead, bueno, tal vez si no conocen el término en inglés, es como la carga de tiempo que produce llamar a un procedimiento. Recuerden que llamar a un procedimiento requiere de un salto y el salto no se resuelve en un solo ciclo de reloj, toma algunos ciclos y volver nuevamente. Entonces, digamos, estar haciendo todos esos saltos justamente recargan la ejecución. Imagínense si tienen que hacer algo 1000 veces, hay que hacer 1000 llamados y más bien, o sea, si estamos analizando la, qué tan rápido corre el código, pues aquí nos vamos a dar cuenta que tal vez colocarlo en un procedimiento no era la mejor opción. Entonces, bueno, como les digo, esto no es algo que enseñan en los libros, cómo decidir entre cuándo usar un macro, un procedimiento, es más que todo gusto y experiencia. Lo van a ir agarrando ahí con el tiempo.
Bueno, esa es de las más complejas, tal vez podemos partirlo en varios grupos o no sé, tal vez discutirlo entre todos. ¿Cuál grupo seguía? El grupo 4. Tal vez nos pueda hablar de cuál es la primer pasada en el proceso de ensamblaje. ¿Qué sucede? Tal vez mayoritariamente. Grupo 4. Perdón, está muteado, profe. Ok. Ok, en la primera pasada básicamente lo que hace el ensamblador es leer todo el código, el programa, básicamente para obtener, para ver cuáles son todos los identificadores que no tengan una posición en la memoria o ya sean todas las definiciones de símbolos, para posteriormente guardarlos en una tabla para prevenir que ocurra bueno, lo que hace en la tabla de símbolos, para prevenir que ocurra una referencia adelantada. Ujú. Que justamente ese es el relocation problem, ¿verdad? Ujú. Ok, grupo, bueno, no sé si el grupo 5 está o no. ¿Nos puede hablar de la segunda pasada o el grupo 1? ¿Qué sucede en la segunda pasada? Bueno, profe, lo que yo puse, bueno, soy del grupo 1 y lo Sí, que puse bueno, fue, yo estaba aquí en el segundo grupo 5. Dice bueno, si que es quiere le dejo el espacio entonces. Ah, bueno, sí. que en pocas palabras que es donde se genera el programa objeto y que posiblemente vaya a imprimir el listado eh, de información, bueno, una información que ocupa el enlazador para enlazar procedimientos. Ujú. Ok. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la tabla de símbolos, que es el lugar donde el ensamblador acumula la información sobre símbolos y sus valores para ser justamente utilizados en la segunda pasada. Hay de distintas implementaciones en cuanto a esto. La más sencilla, bueno, es justamente hacer un arreglo de pares donde el primer elemento es el símbolo y el segundo es justamente su valor. Tal vez es lo más intuitivo. Y aquí, bueno, entran en juego diferentes algoritmos de búsqueda. Yo creo que, bueno, esto lo ven en otros cursos, ¿verdad? Los diferentes algoritmos. Por aquí, bueno, en el libro mencionan sobre la búsqueda binaria, que es básicamente dividir una tabla en dos. Entonces, bueno, si las cosas, bueno, están ordenadas de alguna manera, em, nos vamos a la mitad de la tabla y preguntamos si, bueno, si ese elemento está arriba o está abajo. Y bueno, dependiendo ahí, nos vamos hacia arriba, hacia abajo y ahí volvemos a dividir. Entonces, poco a poco vamos a ir cercando el problema. Al final, bueno, esto se hace más efectivo que una búsqueda tal vez lineal, que es buscar uno por uno y tal vez lo que andamos buscando está hasta el puro final. Entonces, bueno, creo que efectivamente en varios cursos van a incluso ver el rendimiento de los diversos algoritmos de búsqueda. Ok, y bueno, esa bueno, eh, tiene que ver con el ensamblaje de dos pasos. Bueno, saltémonos esta para terminar. Y tal vez, bueno, grupo uno, ¿qué encontraron sobre la diferencia de enlazado dinámico entre Windows y Unix? ¿O alguno que haya encontrado, bueno, la respuesta a esta pregunta? Profe, Sí. grupo 2, en lo que yo estaba leyendo, bueno, básicamente dice que el enlazado dinámico en Windows y en Unix hasta cierto punto funcionan de la misma manera, porque bueno, ya como es enlazado dinámico, utilizan de la misma forma lo que se le llaman DLLs, que Ujú. son las bibliotecas de enlazado dinámico, que son archivos en los que guardan procedimientos generales del programa, qué sé yo, o puede guardar también variables o datos. La diferencia
de lo que me muestra la lectura es que en Unix se utiliza dentro de una biblioteca una parte que se llama biblioteca anfitriona y la biblioteca objetivo, que la primera es la que se enlaza estáticamente con el archivo, con el archivo que se ejecuta. La biblioteca objetivo, esa es la que se ejecuta ya directamente en tiempo de ejecución. El enlazado dinámico de Windows no funciona de esta manera. Ujú. Ok. Bueno, con eso ya comentamos sobre todas las preguntas. Espero que, bueno, les haya sido bastante, bueno, didáctico, tal vez la tarea. Vamos a tratar, bueno, en la medida de cómo se van desarrollando los temas, ir haciendo actividades de este tipo. Para la otra semana vamos a comenzar con lo que es aritmética. Entonces, bueno, vamos a aprender sobre cómo realizar, bueno, las operaciones aritméticas básicas que ya conocen, suma, resta, multiplicación, división, pero en vez de hacerlo, bueno, en base decimal, que es algo que aprendemos en la escuela, cómo hacerlo en base binaria, mayoritariamente, aunque también se puede hacer en las bases intermedias, que son la hexadecimal y la octal, que es como un intermedio entre el binario y el decimal, que, digamos, para ser entendido fácilmente por nosotros los humanos. Entonces, bueno, para la próxima semana las actividades que vamos a tener van a ser más de realizar este tipo de cálculos. Entonces, bueno, por favor envíenme sus trabajos ahí para tenerlos, bueno, registrados de quienes participaron con los nombres de los participantes. Y los que no hayan hecho grupo, por favor, bueno, les pido que ya vayan tratando de ir haciendo grupo, no sé, les voy a dar tiempo de aquí al martes de la otra semana. Y los que no me hayan tal vez respondido, bueno, me tocará hacer, bueno, grupos aleatorios. Entonces, como les digo, traten de unirse con gente que tal vez que conozcan, con las que ya hayan trabajado y o no sé, o con quien tengan cercanía geográfica. Al menos ya los de Limón ya hicieron grupo entre ellos. Por ahí creo que habían un par de Pérez y bueno, el resto San José, Alajuela, Cartago. Entonces, bueno, traten de hacer grupos. Si alguno tiene problema, me puede escribir a ver qué hacemos y si no, bueno, me tocará, como les digo, hacer grupos aleatorios. Esto es básicamente porque el examen que va a ser como en semana 6 o 7, bueno, quiero que ya lo resuelvan con los grupos que son y ya a partir de ese momento ya seguir trabajando con que cada uno, bueno, que trabaje con el grupo designado, ¿verdad? ¿Que alguna pregunta? Profe, con respecto, bueno, para enviarle estas respuestas, ¿era a su correo con el título ARKI y práctica semana 3? Sí, práctica semana 3. Por ahí alguien había puesto la semana pasada simulacro de examen, no era como exactamente así. O sea, más o menos en esta línea va a ir el examen, pero así, técnicamente esos son trabajos semanales. Entonces le pueden poner, sí, la etiqueta ARKI y le ponen trabajo semana 3, algo así. Ah, ok, pero gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Ok, entonces bueno, quedamos por acá. Y más adelante les subo, bueno, el video. Les va a quedar, bueno, ahí oculto. Les paso el link por el chat del grupo. Y para el fin de semana les estoy asignando las nuevas lecturas y videos. Bueno, vean que es importante que los estén revisando justamente para llegar a esta actividad ya con que ustedes ya hayan hecho algún estudio previo y les va a ser más fácil y fructífero para el aprendizaje de ustedes. Entonces, bueno, quedamos por acá. Muchas gracias por conectarse y nos vemos la otra semana.